Evaristo, el sauce que murió de amor, de Abraham Valderomar. Inclinando al borde de la parcela colindante con el estéril yerno, rodeado de hierbas santas y llantenes, viendo correr entre sus raíces que vibraban en el corriente el agua fría y turbia de la acequia, aquel árbol corpulento y lozano aún debía llamarse Evaristo y tener 30 años. Había llamarse Evaristo y tener 30 años porque había el mismo aspecto cansino y pesimista, la misma catadura enfadosa y acre del joven farmacéutico de El Amigo del Pueblo, establecimiento de drogas que se hallaba en la esquina de la Plaza de Armas, junto al Consejo Provincial. En los bajos de la casa en donde en tiempos de independencia pernoctara el coronel Marmanillo, lugarteniente del gran mariscal de Ayacucho, cuando presionado por los realistas se dirigiera a dar aquella batalla singular en Macacona. Marmanillo era el héroe de la aldea de P, porque en ella había nacido, y, aunque a sus puertas se realizara una poco afortunada escaramuza, en la cual el caballo y caballero salieron disparados al empuje de un puñado de chapetones, eso, a juicio de las gentes patriotas de P, no quitaba nada de su valor y merecimientos, pues era sabido que la tal escaramuza se perdió porque el capitán Crisóstomo Ramírez, dueño hasta el año 23 de un lagar y hecho capitán de patriotas por Marmanillo, no acudió con oportunidad al lugar del suceso. Los de P guardaban por el coronel de milicias recuerdo venerado. La peluquería llamábase Salón Marmanillo. La encomendería de la calle derecha, que después se llamó calle 28 de Julio, tenía en letras rojas y gordas sobre el extenso y monótono muro azul el rótulo Al descanso de Marmanillo, y, por fin, en la Sociedad Confederada de Socorros Mutuos había un retrato al óleo sobre el estrado de la directiva, en el cual aparecía el héroe con su color de olla de barro, sus galones dorados y una mano a la cintura, fieles traductores de su gallardía miliciana. Digo que el sauce era joven, de unos 30 años, y se llamaba Evaristo porque, como el farmacéutico, tenía el aire taciturnio y enlutado, y como él, aunque durante el día parecía alegrarse con la luz del sol, en llegando la tarde y sonando la oración, caía sobre ambos una tan manifiesta melancolía y un tan hondo dolor silencioso que eran de partir el alma. Al toque de ánimas, Evaristo y su anónimo el farmacéutico corrían al mismo albur. Suspendían su charla con la botica, caía pesadamente sobre su cabeza semicalva el sombrero negro de paño, y sobre el sauce de la parcela posaba el de todos los días gallinazo negro y roncador. Luego la noche envolvía a ambos en el mismo misterio, y tan impenetrable era entonces la vida del boticario, cuanto ignorada era la suerte de Evaristo, el sauce. 2. Evaristo Mazuelos, farmacéutico de P, y Evaristo el sauce, fúnebre de la parcela, eran dos vidas paralelas, dos cuerdas de una misma arpa, dos ojos de una misma misteriosa y teórica cabeza, dos brazos de una misma desolada cruz, dos estrellas insignificantes en la misma constelación. Mazuelos era huérfano y guardaba, al igual que el sauce, un vago recuerdo de sus padres. Como el sauce era árbol que sólo servía para cobijar a los campesinos a la hora cálida del mediodía, Mazuelos sólo servía en la aldea para escuchar la charla de quienes solían cobijarse en la botica. Y así, como el sauce daba una sombra indiferente a los gañanes mientras sus raíces rojas jugueteaban en el agua de la sequía, así él oía con desganada abnegación las charlas de otros, mientras jugaba, el espíritu fijo, en una aldea lejana, con la cadena de su reloj, o hacía con su dedo índice gancho en la oreja del botiquín elástico, cruzadas una sobre otra las enjuntas magras piernas. Habíase enamorado Mazuelos de la hija del juez de primera instancia, una chiquilla de alegre catadura, esmirriada y raquítica, de ojos vivaces y labios anémicos, nariz respingada y cabello achiote. Vestía pintitas blancas sobre una muselina azul de Prusia que pasó un mes y días en P, y allí los hubiera pasado todos si su padre, el doctor Carrizales, no hubiera caído mal al secretario de la subprefectura, un tal de la Asa, que era a un tiempo
redactor de La Voz Regionalista, singular decano de la prensa de P. El doctor Carrizales, manguer de su amistad con el jefe de la región, hubo de salir de P y dejar la jurisdicción a raíz de un artículo editorial de La Voz Regionalista, titulado ¿Hasta cuándo?, muy vibrante y tendencioso, en el cual se recordaban, entre otras cosas desagradables, ciertos asuntos sentimentales relacionados con el nombre, apellido y costumbres de su esposa, por esos días ya finada desgraciadamente. La hija del juez había sido el único amor del farmacéutico, cuyos 30 años se deslizaban esperando y presintiendo a la bien amada. Blanca Luz fue para Mazuelos la realización de un largo sueño de 20 años y la ilustración tangible y en carne de unos versos en los cuales había concretado Evaristo toda su estética. Los versos de Mazuelos era, como se verá, el presentido retrato de la hija del doctor Carrizales, y empezaba de esta manera: como una brisa para el caminante ha de ser la dulce dama a quien mi amor entregué. Quiera el fúnebre destino de pronto llegue a mis tristes brazos que la están esperando la dulce mujer. Bien cierto es que Mazuelos desvirtuaba un poco la técnica en su poesía, que hablando de sus brazos en el tercer pie del verso les llamaba tristes, cosa que no es aceptable dentro de un concepto estricto de la poesía, que la frase que la están esperando está íntegramente de más en el último verso, pero ha de considerarse que sin este aditamento la composición carecería de una idea fundamental, que es la idea de espera, y que el pobre Evaristo había pasado 20 años de su vida en ese ripio sentimental, esperando. Blanca Luz era, pues, al par un anhelo de farmacéutico. Era el ideal hecho carne, el verso hecho verdad, el sueño transformado en vigilia, la ilusión que, súbitamente, se presentaba a Evaristo con unos ojos vivaces, una nariz respingada, una cabellera de achiote. En suma, Blanca Luz era para el farmacéutico de El amigo del pueblo el amor vestido con una falda de muselina azul, con pititas blancas y unas pantorrillas, comedias mercerizadas aceptables desde todo punto de vista. 3. Evaristo, el melancólico sauce de la parcela, no fue, como son la mayoría de los sauces, hijo de una necesidad agrícola. No, el sauce solitario fue hijo del azar, del capricho de la sinrazón, era el fruto arbitrario del destino. Si aquel sauce, en vez de ser plantado en las afueras de P, hubiera sido sembrado como era lógico en los grandes saucedales de las pequeñas pertenencias, su vida no resultara tan solitaria y trágica. Aquel sauce, como el farmacéutico de El amigo del pueblo, sentía desde muchos años atrás la necesidad de un afecto, el dulce beso de una hembra, la caricia perfumada de la unión indispensable. Cada caricia del viento, cada ave que venía a posarse en sus ramas florecidas, hacía vibrar todo el espíritu y cuerpo del sauce de la parcela. Evaristo, que tenía sus ramas en un florecimiento núbil, sabía que en las alas de la brisa o en el pico de los colibríes o en las alas de los chucracos debían venir al polen de su amor. Pero los sauces que el destino le deparaba debían estar muy lejos, porque el paso de la primavera y el beso del dorado polen no llegó hasta sus ramas florecidas. Evaristo, el sauce de la parcela, comenzó a secarse del mismo modo que el joven y achacoso farmacéutico del amigo del pueblo. Bajo el cielo de P, donde antes latía la esperanza, cernió sus alas fúnebres y estériles la desilusión. 4. Envejeció Evaristo, el enamorado boticario, sin tener noticia de Blanca Luz. Envejeció Evaristo, el sauce de la parcela, viendo secarse estériles sus flores en cada primavera. Solía por instinto Mazuelos hacer una excursión crepuscular hasta el remoto sitio en donde el sauce, al borde del arroyo, enflaquecía. Sentábase bajo las ramas estériles del sauce y ahí veía caer la noche. El árbol amigo, que quizás comprendía la tragedia de esa vida paralela, dejaba caer sus hojas sobre el cansino y encorvado cuerpo del farmacéutico. Un día el sauce, familiarizado ya con la compañía doliente de Mazuelos, esperó y esperó en vano,
Masuelos no vino. Aquella misma tarde, un hombre, el carpintero de P, llegó con tremenda hacha e hizo temblar de presentimientos al sauce triste, enamorado y joven. El del hacha cortó el hermoso tronco de Evaristo, ya seco, despojando de las ramas, lo llevó al lomo de su burro hacia la aldea, mientras el agua del arroyo lloraba, lloraba y lloraba. Y el tronco rígido sobre el lomo del asno se perdía en los baches y lodazales de la calle derecha, para detenerse en la carpintería y confección de ataúdes Rueda e Hijos. 5. Por la misma calle volvían ya juntos Masuelo y Evaristo. El tronco del sauce sirvió para el cajón del farmacéutico. La voz regionalista, cuya editorial ¿Hasta cuándo? Fue la causa de la muerte prematura, lloraba ahora la desaparición del amigo noble y caballeroso empleado cumplidor y ciudadano integérrimo, cuyo recuerdo no moriría entre los que tuvieron la fortuna de tratarlo, y sobre cuya tumba el joven de la asa ponía las siempre vivas, etc. El alcalde municipal, señor Unzueta, que era a un tiempo propietario del amigo del pueblo, tomó la palabra en el cementerio y su discurso, que se publicó más tarde en La Voz Regionalista, empezaba: aunque no tengo las dotes oratorias que otros, agradezco el honroso encargo que la Sociedad de Socorros Mutuos ha depositado en mí, para dar el último adiós al amigo noble y caballeroso, al empleado cumplidor, al ciudadano integérrimo, que este ataúd de duro roble, y concluía: Masuelos, tú no has muerto, tu memoria vive entre nosotros, descansa en paz. 6. Al día siguiente, el dueño de la carpintería y confección de ataúdes Rueda e Hijos llevaba al señor Unzueta una factura. El señor N. Unzueta a Rueda e Hijos debe por un ataúd de roble soles 18.70. Pero si no era de roble, arguyó Unzueta, era de sauce. ¿Es cierto? Repuso la firma comercial Rueda e Hijos. Es cierto. Pero entonces ponga usted sauce en su discurso y borre de duro roble. Sería una lástima, habría que quitar toda la frase al ciudadano integérrimo que en este ataúd de duro roble, y eso ha quedado muy bien. Lo digo sin modestia. ¿No es verdad, Rueda? Cierto, señor alcalde, respondió la voz comercial Rueda e Hijos.